¿Listo? Ya. Bueno, vamos a dar inicio a esta instancia. Muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan hoy de manera presencial, especialmente que hicieron ahí el ánimo, el esfuerzo de venir con este frío invernal. Es un gusto verlos. Y también a quienes están de manera virtual, ¿verdad? Agradeciendo siempre los espacios híbridos que nos da la tecnología, ¿verdad? Agradecemos también que nos pueden acompañar en esta sala que es nueva, que recientemente fue inaugurada por esta educación y que lleva por nombre Melina Furman y que es una didacta de las ciencias naturales. Así que tiene esta relación, yo pensaba la semana pasada cuando la inauguraron, que tenía esta relación porque vamos justamente a hablar hoy día o puntos como de conexión, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy bonito que como charla inaugural del Magíster podamos estar en este espacio para ir también apropiándonos de los distintos espacios, ¿verdad? Como programa, ir creciendo como comunidad. En ese sentido nos pone muy contentos que nuestras invitadas hoy día hayan aceptado esta invitación genuina, ¿verdad? Para ir abordando distintos temas. A lo largo del Magíster hemos ido desarrollando distintas charlas con distintas temáticas, son altos temas los que nos interesan, ¿verdad? Entonces hemos tratado de ir dando cobertura a distintas temáticas y hoy día lo que nos convoca, ¿verdad?, es justamente reflexionar sobre las interacciones, más allá justamente del lenguaje, y por eso le pusimos por nombre esta charla de leer y escribir, y la oralidad más como práctica transformadora, ¿verdad? Salir un poquito de nuestras aulas de lenguaje para ir impactando también un poquito más allá. ¿Sí? Bueno, Einstein inaugura entonces no solo un nuevo ciclo académico, sino también un espacio de encuentro, reflexión y compromiso con la enseñanza del lenguaje de una mirada crítica, situada y transformadora, ¿verdad? La lectura y la escritura y la oralidad no son meras herramientas funcionales, como sabemos, sino prácticas sociales profundamente vinculadas a la formación del pensamiento, de nuestra propia identidad y de la participación en la vida democrática, ¿verdad? Hoy necesitamos aulas donde el lenguaje se viva como una forma de construir conocimiento y también de construir comunidad, ¿ya? Esta invitación, entonces, es para pensar en buenas prácticas en conjunto, ¿verdad?, donde tengamos este espíritu. Y en ese sentido, hoy día hemos invitado a Graciela Bea, profesora de enseñanza básica y magíster en comunicaciones, con una destacada trayectoria como formadora de docentes y es la actual coordinadora y parte del equipo de lengua y literatura de la unidad de currículum y evaluación, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, y además hace clases en la escuela. Entonces, para nosotros es una combinación perfecta entre investigación, docencia y práctica. Ella nos va a presentar guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad, prácticas esenciales para el aula, donde abordará el rol activo de la enseñanza del lenguaje como motor de aprendizaje significativo de las disciplinas. Luego vamos a escuchar a Andrea Bustos, doctora en comprensión del texto y del discurso por la Universidad de Salamanca, investigadora, formadora de profesores y directores, cuya línea de trabajo se centra en el proceso de alfabetización y comprensión lectora de una perspectiva institucional situada, ¿verdad?, y promotora también de conocimiento. Tiene muchas publicaciones en el área, le hemos leído mucho, así que para nosotros es un súper honor también tenerla acá. Su ponencia se llama Más allá de motivar, el valor de la intervención docente para la lectura en el aula, ¿verdad? Y nos invita también a estas prácticas transformadoras desde su gran dominio en investigación. Y además, para terminar esta jornada, ¿verdad?, nos pone muy contentas que hemos podido completar una idea que como equipo acá teníamos hace mucho tiempo, que era invitar a egresadas del programa que se vincularan sus trabajos de grado con temáticas de las charlas y que nos llena todo el sentido, ¿verdad? El trabajo de grado nosotros lo pensamos como un proyecto de innovación que tenga como propósito la innovación en el ámbito del lenguaje y que pueda ser compartido, más allá de hacer un trabajo de grado, de hacer un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero que nosotros creemos que se cumple el ciclo cuando esto sale de las paredes chiquitas de la comisión, ¿verdad? Y va mucho más allá para justamente hoy día poder darlas a conocer. Y en ese sentido nos acompañan entonces dos egresadas del programa, Mónica Hidalgo, profesora
enseñanza básica, que además viene de muy lejos, viene de Telo. Así que se hizo el tiempo para estar con nosotros aquí, porque me dijo, no, porque tengo muy mala conexión, así que la tenemos aquí presente, así que le doy también las gracias por hacerse este espacio. Y su presentación se llama Diseño de una secuencia didáctica interdisciplinaria para trabajar en la escritura inicial en primero básico. ¿Ya? Y además tenemos a Camila Miranda, profesora de enseñanza media del lenguaje, que también es egresada reciente del programa, y su trabajo se llama Hacia una educación compartida, colaboración negociada e interdisciplinariedad docente, y también nos va a comentar ahí su trabajo que combina lenguaje y tecnología. Así que nos pone muy contentos como programa. Agradecemos que se hayan dado el tiempo a los expositores en primer lugar, a toda nuestra audiencia aquí presente y la que está conectada, ¿verdad? La idea es después compartir con preguntas y seguir con un cafecito, ¿verdad? Para poder terminar la jornada, porque sabemos que hace frío y la idea es seguir reuniendo siempre de la conversación. Así que les invito, ¿verdad?, a escuchar atentamente a Graciela. Hola, también muchas gracias por estar aquí, agradezco este espacio de conversación. Voy a tratar de estar atenta a los dos lados, tanto a la presencialidad como a la virtualidad. Y como les decía Javiera, hoy vengo a presentar en mi rol de coordinadora del equipo de lenguaje de desarrollo curricular de la UCE, del Ministerio de Educación, sobre una estrategia que venimos ya trabajando desde hace varios años, pero no tanto, desde este gobierno, ¿cierto?, que es leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, una estrategia que nace de las palabras. La primera ruta que vamos a revisar hoy día es profundizar en algunos principios de la estrategia, un lenguaje común, leer para aprender, luego ver de qué se trata este enfoque de lenguajes para el aprendizaje, de leer para aprender, y cómo se definen las prácticas esenciales para el aula, y finalmente vamos a conectar cómo esta política pública que parte como una estrategia también permea en el currículum que ya está vigente y en el proceso de actualización curricular. Entonces, LEC para aprender, ¿qué surge de post-pandemia en el plan de reactivación educativa en el eje 2 de fortalecimiento de aprendizaje? Allí se enmarca. Y tiene como principio, como algo que la hace emerger, ver que las educadoras, educadores y docentes son agentes de cambio y producen transformación educativa. Entonces, el núcleo de la estrategia se pone en el rol docente y en su práctica pedagógica. Además, tiene la base que todas las personas aprendemos usando el lenguaje y por lo tanto es necesario que las habilidades comunicativas se enseñen a lo largo de todas las asignaturas del currículum. Por estos dos principios se construye en un trabajo conjunto con distintas académicas, profesoras, un marco que genera prácticas esenciales que ayudan a cómo definen cómo la lectura, la escritura y la comunicación oral pueden estar al servicio del aprendizaje y también cómo se aprenden por sí mismas como habilidades. Y se basan en esa relación recíproca que tiene el lenguaje y el aprendizaje. Y su propósito es fortalecer las habilidades de lectura, de escritura y de comunicación oral como herramientas de aprendizaje en todo el currículum. Y esto también es algo innovador desde la política, que es desde sala 1 hasta cuarto grado. LEC para aprender tiene 4 principios fundamentales. El primero es transversalidad. Esto significa que se trabajan las habilidades del lenguaje en todas las asignaturas y no es algo propio de los profesores del ámbito del lenguaje verbal en educación de párvulos, luego lenguaje de comunicación en educación básica o literatura en educación media, sino que es algo que debería preocuparnos y por lo tanto ocuparnos en todos los ámbitos de las áreas del saber, tanto en los núcleos como en las asignaturas. Lo segundo es la corresponsabilidad de todos los actores educativos en el proceso. Y allí no solamente son todos los profesores, sino que todos los profesionales de la escuela y también las familias. Que esto también es un ámbito novedoso de esta política que no solamente contempla recursos y prácticas asociadas a los docentes, sino que también la familia es un actor clave y que debe trabajar en alianza con las y los docentes. Lo tercero es que educadoras y educadores son agentes de cambio en el aula, por lo que se busca fortalecer su profesionalidad docente, que está ligado con lo que les decía anteriormente. La idea es
tener en el núcleo las prácticas pedagógicas y tomar esto como un elemento clave que sostiene a toda la estrategia. Y finalmente, garantizar el derecho a aprender trabajando las habilidades del lenguaje en favor de los procesos de aprendizaje, entendiendo que muchas veces cuando no somos conscientes de que esa habilidad del lenguaje permea los aprendizajes en todas las asignaturas, puede el invisibilizarse ser una barrera para el aprendizaje. Y la idea es convertirlo en una oportunidad. Y con eso tener ahí una mirada desde la justicia educativa. Con esos principios, el enfoque de Ley para Aprender nos invita o surge el concepto de práctica esencial. Se surge de una discusión, una conversación sobre esta idea de que el lenguaje atraviesa todas las disciplinas. Y especialmente, como concretamente, en que un niño, una niña o un adolescente durante todas sus experiencias de aprendizaje, desde esa laguna hasta cuarto medio, se encuentra con múltiples textos y entendiendo los textos de manera amplia, ¿ya? Por eso es lectura, escritura y comunicación oral, porque los textos no son solo escritos, sino que también incluyen la oralidad, como por ejemplo una clase, un seminario como este, o una instrucción oral, o distintos géneros que podemos ver que están en la oralidad o que combinan distintos modos semióticos. Es así que en la estrategia se busca relevar cuáles son esos géneros discursivos que son propios de los núcleos de aprendizaje en educación de párvulos y luego en las asignaturas. ¿Ya? Y por ejemplo, en algunas de las páginas del documento en que se establece el marco de Ley para Aprender, vamos a ver que están algunos de los núcleos de asignaturas y describiendo algunos géneros. Por ejemplo, en el núcleo de pensamiento matemático, vemos que algunos géneros propios de ese núcleo son los problemas auténticos, descripciones geométricas de objetos, o en comprensión del entorno sociocultural están los relatos orales, en corporalidad y movimiento hay bailes, en música hay canciones, hay videos musicales, críticas musicales, fichas técnicas, que son géneros discursivos propios de cada una de las áreas del saber. Y también se sostiene que hay esos géneros discursivos propios de las asignaturas van progresando en su complejidad y por lo tanto hay algunos que efectivamente vienen de géneros primarios más simples que están en la cotidianeidad como una conversación, pero que con la escuela y el paso por todos los niveles formativos deberían irse profundizando porque son propios de cómo se construye el aprendizaje de cada una de las asignaturas. Entonces aquí en matemática, por ejemplo, vemos que podemos partir de un relato basado en una expresión matemática simple o una explicación de un problema con las propias palabras, a otros géneros más complejos como una definición matemática, una demostración matemática, un teorema, un artículo académico, etc. Por lo tanto, tenemos que entender que estos géneros progresan en complejidad y por lo tanto necesitan una enseñanza explícita, que necesita ser visibilizada. Entonces, deben ser enseñadas y la enseñanza necesita ser perfeccionada, acomodada con este propósito y es desde allí que surgen las prácticas esenciales para el aula, que son acciones habituales que realizan educadoras y educadores para potenciar el aprendizaje. Estas prácticas se agrupan en 4 dimensiones, que son las que vemos en esas piezas de puzzle, y se conciben como prácticas complejas que requieren su análisis, su descomposición, ensayo antes de ponerlas en acto en la enseñanza. Las 4 dimensiones son motivar y comprometer con la lectura, escritura y comunicación oral, promover el desarrollo progresivo del código escrito, guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y comunicación oral, y enseñar procesos de comprensión y producción de textos. En la primera dimensión, ya que es motivar y comprometer con la lectura, escritura y oralidad, entendemos que este hábito, el gusto, el disfrute y el acercarse a estas habilidades comunicativas son un objetivo en sí mismo que queremos lograr, pero también esa motivación, ese compromiso es algo necesario para cualquier proceso de aprendizaje y por lo tanto esperamos un círculo virtuoso. Es decir, cuando alguien se reconoce como lector, lectora, escritor, escritora o comunicador oral, comunicadora oral, lo más probable es que pueda activar un círculo virtuoso y que si me reconozco así, luego voy a hacer esas actividades más recurrentemente y si las hago más recurrentemente, voy a desarrollar esas habilidades más y si las desarrollo más, entonces tengo un autoconcepto más positivo y así sucesivamente.
Entonces, esa es la idea, potenciar ese círculo virtuoso desde la motivación y el compromiso. Y para ello, desde la estrategia Ley para Aprender, se destacan 4 prácticas esenciales que educadoras y educadores debemos aplicar y van progresando estas prácticas desde sala 1 hasta educación media. La primera es guiar la formación de comunidades, entendiendo que todos y todas estemos compenetrados en una misma actividad asociada con la lectura, la escritura y la comunicación oral, es una forma de conectarnos con ese hábito y disfrute. Cuando estamos todos juntos compartiendo algo, nos conecta con ese aspecto más cálido, motivante. La segunda es promover la participación y toma de decisiones. Esto se refiere a que cuando estemos desarrollando habilidades, actividades vinculadas a la lectura, la escritura y la comunicación oral, hay un espacio de decisión para esos niños, niñas y adolescentes, donde, por ejemplo, se les decida, no sé, desde cosas muy simples como con qué materiales quieren escribir, ¿ya? A decisiones más complejas como qué género discursivo quizás puede responder más a un problema comunicativo que tenga. ¿Ya? Pero la idea es que haya cierta participación y toma de decisiones, así como participar conectando las prácticas que están fuera de la escuela con las que están dentro de la escuela y enriquecerse mutuamente. La tercera es construir una autopercepción positiva, ya que implica cómo yo, como educador o educadora, puedo fortalecer con mi lenguaje una construcción positiva de este ser lector, escritor y comunicador oral. Esto relevando distintos logros, validando ciertas prácticas. Sabemos que muchas veces, no sé, dicen que nosotros no escribimos, pero vemos que están escribiendo en distintas redes o no están leyendo, pero sí leen ciertos tipos de textos. Entonces la idea es visibilizar estas prácticas para ir poco a poco construyendo y ampliando quiénes son como lectores, escritores y comunicadores orales. Y la última es ofrecer experiencias de hábito y disfrute, que significa que dentro de nuestra práctica docente destinemos actividades que no están buscándolo todo al mismo tiempo, ¿ya? Como queremos desarrollar al mismo tiempo comprensión oral, algo, disfrute, desarrollo de productos, etcétera, sino que dediquemos algunos pasos de nuestra jornada, de alguna secuencia, en algún paso de la rutina, experiencias que solamente tengan por objetivo el disfrute, el hábito y el conectarnos de una manera más efectiva con esas prácticas, sin otros objetivos detrás. Sabemos que eso, si bien no tiene esos otros objetivos, luego la idea es que por consecuencia también se vayan logrando esos objetivos. La segunda dimensión es promover el desarrollo del código escrito, que se vincula al proceso de lectoescritura inicial para lograr la fluidez lectora y escritora que favorece el proceso de comprensión y producción textuales. La idea de esta dimensión es la única que no necesariamente está en toda la trayectoria escolar, porque aborda conocimientos y habilidades que son apuntadas, que por lo tanto tienen un peso, ¿ya? Por ejemplo, vemos acá que hay algunas prácticas que están ligadas al desarrollo de la conciencia fonológica, y esta es una habilidad que no vamos a desarrollar en toda la trayectoria, y por lo tanto llegan hasta ciertos niveles. En esta dimensión tenemos la práctica de promoción del conocimiento de lo impreso, desarrollar la conciencia fonológica y velocidad de nominación, y desarrollar el principio alfabético, codificación y decodificación. Esas 3 prácticas apuntan a ciertos predictores del proceso de lectura y escritura inicial, y la idea es que las practiquen de manera sistemática en el aula para lograr sentar una buena base para el proceso de lectura y escritura. Y las 2 últimas son promover la fluidez lectora y promover la fluidez de la escritura, ya que muchas veces no hablamos tanto de ese último componente. Y ahí lo que tienen en común ambas es que la idea es que sabemos que esas 2, que tanto la fluidez lectora como la fluidez de la escritura, se adquieren con acciones repetidas, y por lo tanto también tenemos que encontrar contextos significativos para que esa acción repetida logre dar frutos sin afectar la otra dimensión que es la motivación y el compromiso. Que muchas veces el hacer repetidamente una acción como leer una y otra vez el mismo texto, o por ejemplo realizar dictados o copias, puede hacer una actividad que uno vea como tediosa y que quizás no tendría un sentido dentro de un enfoque comunicativo, pero sí podemos encontrar situaciones en que eso sí tiene un sentido. No sé, por ejemplo, el dictado de una comunicación al apoderado, que era algo que yo hacía típicamente en mi escolaridad de usar leído, es una acción comunicativa que tiene sentido. Tenemos un mensaje que es común para todos y tiene que llegar a ciertos hogares, y por lo tanto podríamos hacer ahí un ejercicio
de transcripción, que tiene foco en la transcripción, que aporta la fluidez de la escritura en un contexto significativo. Y eso es lo que quieren aportar esas dos. La tercera dimensión es guiar el aprendizaje mediante la lectura de escritura y oralidad. O sea, en esta dimensión, las habilidades comunicativas no son el objetivo, sino que son el medio para lograr otros aprendizajes. ¿Ya? Entonces, la práctica docente está centrada en desarrollar ayudas específicas que se pueden dar a los niños, niñas y adolescentes a fin de que puedan aprender los contenidos curriculares apoyándose en las habilidades comunicativas. Y aquí también hay 5 prácticas esenciales que están en esta discusión, en esta dimensión. Perdón. La primera es conducir discusiones productivas, que es una forma de interacción de aula que también está muy de la mano con la licitación e interpretación del pensamiento. La idea es que podamos desarrollar un tipo de interacción de aula que sea rico, que vaya más allá de las interacciones tipo IRI, que podamos formar cadenas en donde los estudiantes hablan e interpretan lo que dicen los demás. De licitación e interpretación del pensamiento, la idea es que podamos, a través de esas interacciones orales también, escudriñar en lo que piensan niños, niñas y adolescentes para sacar fuera todo eso que saben, o quizás los errores incluso que tienen a la base en teorías implícitas que están detrás de esos contenidos curriculares que queremos enseñar. Y estas dos, como se dan principalmente en la oralidad, se conectan con esas habilidades comunicativas que ponemos en juego en el. Luego, hay 2 que también están apareadas, que son guiar la comprensión y guiar la producción. Y aquí no es esos momentos en donde yo quiero enseñar un género específico de la disciplina, sino que es cuando este texto es un medio para aprender algo. Típicamente tenemos los textos escolares. Sabemos que en el texto escolar, por ejemplo, en ciencias naturales, en historia, en matemáticas, a veces nos ofrece una definición o una fuente histórica, alguna explicación de algún contenido, y ese texto a veces decimos lean la página tal y no desarrollamos ayudas que nos permitan asegurarnos que ese texto efectivamente está siendo un medio para aprender y no quizás un obstáculo, que era lo que decíamos al principio. Entonces la idea es que esta práctica desarrolla ciertas acciones didácticas que favorecen ese guiar la comprensión de textos específicos de cada núcleo y también guiar la producción, por ejemplo, con pie forzado o con estructuras que ayuden a estructurar esa producción cuando es un medio para aprender. Y finalmente, enseñar vocabulario, que también vemos que muchas veces se enseña el vocabulario en la asignatura de lenguaje, pero también hay un vocabulario específico de la asignatura que también requiere ser enseñado explícitamente. Y además de ese vocabulario específico, también hay un vocabulario transdisciplinar que es particular en la escuela. Por ejemplo, procesos, sistemas, no sé, justificar, describir, componente, que también necesita ser enseñado explícitamente, que muchas veces no lo notamos. Entonces, una práctica esencial es notar esas palabras que requieren ser enseñadas porque no son de la cotidianidad y de esa manera aportar a la ampliación del vocabulario y por ende al aprendizaje en cada una de las asignaturas para que no se vuelva un obstáculo. Y la última dimensión se conecta mucho con la anterior porque también está focalizada en comprender y producir textos, pero aquí no es como un medio, sino que es cuando el objetivo es que aprendan a comprender y producir esos textos. Entonces aquí el género discursivo cobra gran relevancia, ¿ya? Porque vamos a enseñar a comprender y producir esos textos orales, escritos y multimodales que son propios de las asignaturas. Y para eso, las prácticas principalmente están orientadas al desarrollo, al modelo de transferencia progresiva de la responsabilidad, desde enmarcar la experiencia en un contexto significativo, auténtico, en que ese género necesita ser producido, un texto especial de un género particular. Luego, la parte que es más desde el profesor explicando los conocimientos claves para comprender o producir ese texto y modelando con un pensamiento en voz alta acerca de cómo se desarrolla ese proceso de comprensión o producción, y luego tener experiencias en que se transfiere gradualmente la responsabilidad desde el docente a los estudiantes y transversalmente en este proceso reflexionar permanentemente sobre los recursos de la lengua que nos permiten comprender y producir esos textos específicos de cada una de las asignaturas. Entonces, por ejemplo, aquí en matemáticas hay un objetivo de aprendizaje que está ligado a la construcción, por ejemplo, de gráficos de barra. Ese es un género discursivo propio de asignatura que es algo que necesitamos enseñar. Entonces ahí podríamos decir, para construir
para producir estos tipos de género, nosotros las acciones habituales que deberíamos desarrollar, poniendo en foco en las habilidades comunicativas, deberían ser. Entonces, es así que tenemos ahí 19 prácticas esenciales, sumando las de todas las dimensiones, si bien se ven ahora como altas, en realidad fue un esfuerzo enorme por tratar de sistematizar solamente 19 y también tratar de agruparlas para que den un marco para poder entenderlas y pensar que estas 19 prácticas a lo largo de toda la trayectoria pueden ayudarnos a promover estas habilidades comunicativas y también el aprendizaje de cada una de las asignaturas. Esto que salió desde la estrategia también está presente hoy en el currículum nacional, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de educación de párvulos, en donde vemos que en el programa de estudio se señala que completan y analizan gráficos que contienen información de su interés, entonces vemos que hay géneros propios de las asignaturas que ya actualmente están, o cómo se guían la comprensión de este género con algunas preguntas que podrían ser ayudas. Luego, acá en el OA, por ejemplo, vemos emplear cuantificadores tales como más que, menos que, igual que, al comparar cantidades, y ahí vemos que hay un vocabulario específico que quizás para nosotros puede sonar como muy cotidiano, pero en un nivel inicial, esos cuantificadores hay que enseñarlos explícitamente. Entonces vemos que ya en el currículum actual hay algo de esto. En ciencias naturales, más adelante en la trayectoria, vemos que está plantear preguntas y formular predicciones. Ambos son géneros discursivos que están ahí. ¿Cómo se formula una pregunta? No es lo mismo una pregunta en ciencia que una pregunta cotidiana que hago en una conversación. Una predicción no es la misma que hacemos una predicción para cuando antes de leer un cuento, que hacemos una predicción, no es lo mismo que una predicción en ciencia. Tiene una estructura específica y se ocupan ciertas recursos de la lengua específicas para esas construcciones. Entonces, actualmente están en el currículum, pero están un poco invisibilizadas. Ya tenemos como que estar escarbando para detectar cuáles son esos géneros discursivos, en qué cosas lingüísticas debemos poner el foco en cada una de las áreas de saber. Y es por eso que en la propuesta de actualización curricular, esto que se ve en la estrategia de LED para aprender, se concretiza en un eje común en el currículum, ¿ya? Que está en cada una de las asignaturas. Es decir, por ejemplo, en matemáticas hay un eje que se llama leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender en matemáticas, donde se señalan objetivos de aprendizaje específicos para estas asignaturas. Y así en todas las otras. Desde orientación hasta ciencias naturales hay un eje que quiere visibilizar cómo el lenguaje es un aprendizaje también clave en esa asignatura. Pueden encontrar este documento con las prácticas esenciales y también profundizar en todos los recursos en la página de curriculumnacional.cl. Y para finalizar nos quedamos con estas palabras que escribió María José Ferrada para describir lo que queremos contagiar con esta estrategia, que es que queremos que todos los niños, las niñas y los adolescentes cuenten con las palabras necesarias para pensar el mundo que habitan y el papel que desempeñan en él. Muchas gracias. Buenísimo, vamos a guardar las preguntas para más adelante para poder avanzar y que no nos pille el tiempo, pero ya, y aquí ¿sí? Espera, que me refresco. Sí, entonces ahora escuchamos a Andrés. Me pregunto si las personas que están en líneas tienen el problema de audio que acusaban delante, ¿no? Es para hablar así bien. Ah, ¿sí? ¿cuándo diciendo que se escuchaba? No, antes de se prender se prende. Ah, ellos dicen, de hecho, mejor que nosotros lo podemos escuchar antes, para ver. Entonces, y acá tiene su embajador porque no queda ahí enredada por la tele. A ver. Bien, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Con ustedes también. Bueno, miren, yo cuando Javier me invitó tenía dudas respecto de qué presentarle, porque
Los estudios que hemos realizado desde hace ya un tiempo respecto de interacción en el aula pueden tomarse desde muchos puntos de vista. Porque hemos estudiado qué hacen los profesores en el aula, cómo hacen las clases en el aula, quién hace lo que debe hacer en el aula, ¿no? Quién participa más, quién participa menos, y qué se construye en el aula. Entonces dije, bueno, pero ¿qué les puedo contar que sea más o menos breve el tiempo que tenemos? Que si quieren invitarme de nuevo después, podemos hacerlo, pero lo que quise decirles acá es algo que ha llamado mucho la atención en el equipo en el que trabajamos respecto de las concepciones que tienen los profesores cuando leen. ¿Bien? Entonces, claro, por supuesto que nosotros tenemos una postura teórica al respecto, ¿no? Nosotros, el equipo con el que trabajamos, tenemos una mirada más cognitiva que social, que no implica que lo social no lo consideremos, pero para efectos de investigación, aunque tenemos que concentrarnos en algo, ¿no? Entonces, entendemos la comprensión del texto como un proceso que se hace socialmente, pero que tiene internamente, ¿no? Cognitivamente hablando. Entonces dije, cuando puse este título, es porque hemos tenido conversaciones de distinto tipo con estudiantes de pedagogía, con profesores del sistema, con profesores con más experiencia, con menos experiencia, donde se concentra en el tema de motivación. Y dijimos, ¿y por qué allí? ¿Y qué implica que se concentren ahí? Entonces quería mostrarles un poco cómo un par de fragmentos de conversación solamente, como para poder entonces discutir más adelante. Entonces, ¿qué querría yo plantear? Reflexionar sobre la interacción docente con una C en el aula cuando se va a aprender. Cuando en asignaturas, como lo decía Graciela, se toma el libro o se toma un texto ¿no? Y se habla sobre él para aprender sobre ese contenido. Ahí, ¿no? No hablamos de literatura, que es otro ámbito, sino un aprendizaje complejo de ciencias naturales. Entonces, una cuestión que es como un punto de partida es que las situaciones colaborativas de lectura se caracterizan por un lado por facilitar información, que es lo que hacen los profes, ¿no? Cuando leen el aula, hacen cosas con los textos. Entonces, sirve de puente entre lo conocido y lo nuevo, ¿no? Entre lo que dice el texto nuevo, entre lo que traemos los lectores desde nuestro conocimiento anterior, y por otro, entonces, ¿qué debemos lograr? Que tenga lugar la transferencia de responsabilidad. Entonces, ya una parte, entonces otra, pero cuando vayamos avanzando, tú deberías hacer más de lo que partiste haciendo, ¿no? Para allá va, transferir el control. El punto de partida de qué entendemos nosotros por comprensión son procesos cognitivos que ustedes probablemente ya han discutido sobre él, ¿cierto? O sea, decodificación de lectura de palabras, que es, o lectura de palabras, ¿no? Que es para entrar en el texto, que es el punto, sobre todo en los primeros niveles de educación básica. Acá las habilidades de conocimiento del mundo, texto, de conocimiento de los textos, del vocabulario, la estructura del lenguaje, y con ellos, entonces, interactuamos con ese texto. Yo puedo traer mi conocimiento previo del mundo más intensamente, a pesar de que está aquí nombrado, y entonces a partir de aquí puedo hacer ciertos niveles de procesamiento para lograr inferencias que finalmente completar información de lo que tiene el texto más lo que yo sé, y entonces me apropio. Si esto lo hago más pegadito al texto, entonces mis inferencias son de nivel más local, lo que le llaman inferencias puente, o más de nivel global, y entonces hablamos de elaboración de diferencias elaborativas. Cuando tenemos ambas, si nos quedamos más pegaditos al texto, entonces, ¿qué sería posible que hiciéramos? Resumiríamos. Entonces los niños, cuando uno les pregunta qué entendiste, dicen los elementos textuales. Ya está ahí. Y si uno les dice, a ver, pero cuéntamelo, no saben leer, no saben leer el texto, soy capaz de contar lo que dice. Hasta ahí.
Y eso es porque probablemente están más pegados acá y las inferencias que logran hacer son más locales. Cuando un niño logra decirte, lo que pasa es que lo que yo pensé es, quiere decir que se está despegando del texto, está logrando incorporar lo suyo, aprendió de lo que lee, ¿no? Entonces, evidentemente, pensando en lo que decía Graciela, nosotros querríamos llegar hasta acá cuando queremos acceder a los textos en historia, en ciencia, cuando queremos leer para aprender, ¿no? Entonces, por supuesto que estas representaciones textuales pueden ser de mejor o menor calidad según lo que nosotros queramos lograr con ese texto. Eso es como un punto de partida. Ahora, algunos datos que me parecen interesantes de todo el tiempo que venimos trabajando en esto, es que en el aula se lee mucho. Hay personas que tienden a decir es que en el colegio no se lee, no se lee. Se lee un montón. O sea, nosotros hemos hecho estudios de prácticas de aula, de videos de unidades didácticas completas, en distintos cursos, en tercero, en quinto, en séptimo, en ciencias, en historia, en lenguaje, y en todas se lee muchísimo. O sea, se me quedó el dato afuera, entre un 15 y un 30% de la unidad didáctica se mueve, ¿ya? Pero no es un 15%. Por lo tanto, si ustedes piensan en la cantidad de tiempo que se le asocia a una unidad didáctica, que también es bien relativa, ¿cierto? A veces son más largas, más cortas, pero en promedio, lo que se lee es mucho. Vamos, es más de, no sé, es más de una vez. Entonces, uno puede esperar que en una sala de clases, en una unidad didáctica, van a leer varios textos. Entonces, si la frecuencia es alta, ¿por qué tenemos problemas de comprensión? Entonces, quiere decir que lo que se está haciendo mientras estamos leyendo debería ser estudiado. Ahora, respecto de la calidad, las intervenciones de los profesores cuando leen con los alumnos son diversas. Entonces, hemos visto que algunos tipos de intervención, por eso les hablaba de que tuve que elegir qué mostrar, ¿ya? Hay en muchas ocasiones, en muchas clases, que se lee más bien a partir del texto. Se habla a partir del texto, perdón. Entonces leen algo que terminan hablando de otra cosa. ¿Sí? O sea que es un poco... Vamos a hablar sobre... Quería una unidad didáctica completa del profesor que hablaba sobre un fenómeno específico en la historia. Terminaron hablando, pero de otra cosa absolutamente. Y era muy inteligente porque detonó esa conversación. Y eso estaba muy bien. El problema es que lo que él quería era que aprendieran sobre ese tema. Entonces hablaron de otra cosa. Podrían no haber leído, podrían haber discutido a partir de a lo mejor un fragmento más pequeño, y no hubiese invertido ese tiempo en leer y en preguntar, ¿no? Y hubiesen hablado de la tema. Podría haber sido otra cosa. La cuestión es que lo que se hace en el aula, al mirarlo, podríamos discutirlo profundamente. Otras personas que parten hablando y las preguntas que se hacen son de lo que se denomina en esta propuesta teórica de bajo nivel de calidad. O sea, si nosotros pusiéramos las ideas centrales en un mapa conceptual, los ejemplos. Se habla de eso, no se habla de la idea central. Entonces, claro, los niños se quedan con una noción de que cualquier cosa sirve. No me pueden preguntar de cualquier cosa. Eso es lo que se arma como contexto, porque el profesor, la profesora, habla de los elementos menos relevantes, por lo tanto, cuando yo leo solo, entonces tengo que leer esos detalles, porque si no, capaz que se me olviden y me los preguntan. Y sucede. O sea, se preguntan cosas de bajo nivel de importancia para ver si acaso no entendió o si leyó o sí. Entonces, ese tipo de práctica va construyendo la noción del lector en los niños. Entonces cuando uno lee, tiene que fijarse en los detalles. Eso es lo que se va construyendo en el tiempo por los modos en que se interviene en el aula cuando lo que se quiere es leer sobre cualquier tema.
Entonces, como esto es muy consistente, muchas veces, entonces luego, yo siempre cuento esto, cuando llegan mis estudiantes a la universidad y tienen que subrayar, es para ellos una angustia tremenda, porque yo les digo a los textos, pero ¿por qué tienes todo subrayado? Es que no sé, es que me puede preguntar de cualquier cosa, no te voy a preguntar de cualquier cosa, sí, pero por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha formado en ellos esta noción de lectura. Entonces, no es menor el pensar en cómo se hace. Ahora, eso es lo que les estaba diciendo, los contenidos de clase. Se arma un cómo se lee. A propósito de cómo se lee. ¿No? Las prácticas de lectura en la sala, por 12 años de formación, crean en el estudiante la noción, en la estudiante, de cómo hay que leer. Y entonces es muy importante pensar en cómo estamos haciendo la práctica de lectura y entonces cómo estamos diciéndole tácitamente a nuestros estudiantes de cómo hay que leer. Por eso la idea de guiar en la lectura de las disciplinas, como lo planteaba Graciela, es tan importante. Porque allí, más allá del lenguaje, se lee mucho. Entonces, ¿qué noción estamos dejando? Como lectores, ¿no? O sea, y como personas que guiamos la lectura. Entonces, como les decía antes, los profesores generamos estos contextos que dan cuenta de cómo se construye la comprensión, de quién es el responsable cuando se tiene que comprender. Yo les digo siempre a mis estudiantes, cuando no planteamos la meta a los estudiantes, a nuestros niños, ¿no? ¿De qué queremos lograr con el texto? Los niños hacen la postura, y yo lo vi tantas veces en clase, la postura física del, el profesor me va a enseñar. Entonces se sientan y se echan, ¿no? Se tiran hacia atrás, de cómo es que tengo que esperar, porque el profesor me va a explicar en algún momento. Yo soy chico, así que seguro que no entiendo. Y lo que no entienda, es comprensible que no lo entienda, porque como soy chico, y entonces se desconectan de la acción, porque efectivamente el profesor les explica después. Entonces, el cómo armamos y quién arma la representación le dice a los niños, actívate. No te actives, no pasa nada, te lo van a decir después. Yo no sé, aquí cuántos del profesor de universidad, ¿sí? Una amiga igual allá. Ya. ¿Les dijeron alguna vez a un estudiante que hay, no sé si hay profe, pero ¿cuándo nos va a explicar el texto? ¿Cierto? O sea, a mí cuando me dijeron eso, dije, la primera vez, ¿no? Cuando llegué a hacer clase, que les había dado a leer un texto, y entonces íbamos a usar el texto, no a hablar sobre el texto, era a partir de él. Y entonces me dijeron, sí, pero es que nosotros no, como que en el fondo era no entendemos. ¿Por qué? No, porque usted nos tiene que explicar primero, pero no. ¿Por qué te tengo que explicar? Podemos discutirlo. Sí, claro, por supuesto. No, pero es que hay cosas que no entiendo. ¿Y tú qué hiciste para comprenderlo? Y me quedaba mirando así como, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Como de, esto es tu responsabilidad, explicarme la materia que está en el texto. Entonces, claro, cuando discutíamos después sobre esto, ellos decían, sí, la verdad es que nosotros hemos aprendido que nos tienen que explicar. Y eso se ha construido durante años. Entonces, eso es una cosa de lo que uno va viendo que se va prolongando en el tiempo. Entonces, bueno, también lo que es importante, ¿no? El tipo de ideas, lo que les decía. Entonces, quería mostrarles esto. Esta es la parte que a mí me parecía tan importante cuando lo veía. Resulta que en una investigación les pedimos una de las últimas. Esto es para estudiantes de pregrado, ¿ya? Les decíamos, mira, ¿sabes qué necesito? Que tú leas de esta parte. Nosotros les hacíamos leer solamente la columna de la derecha. Y opinas qué te parece esta clase. Dime qué te parece. Y era respecto de un texto que se llamaba Los Aguas. Texto experimental.
Por lo tanto, súper controlado, cantidad de palabras, legibilidad, vocabulario, un montón de cosas. Entonces, claro, nosotros les mostrábamos el texto, debería ser puesto aquí, el texto, y después les decíamos, mira, un profesor hace esto, ¿qué te parece? ¿Ya? Entonces lo miraban, leían el texto y después miraban esto. Les doy un minuto para que lo lean. El texto era de los apaches y de cómo vivían los apaches, la característica de los apaches. O sea, esto está súper controlado, por supuesto. Era de una investigación, entonces el diálogo está intentando evocar lo que sería la sala de clases. De hecho, así lo hicimos con niños. Y lo fuimos controlando asociado a activación, a justificación, que es el modelo por lo que nosotros trabajamos para poder regular la lectura. Y entonces, después de que le mostrábamos esto a un estudiante, a varios, y fíjense que esto es muy interesante, porque esto se lo mostramos a chilenos de 3 universidades, y a españoles de 2 universidades. Y la mayoría dijo lo mismo, independiente de si eran chilenos o españoles, y si eran de distintas universidades. ¿Ya? Entonces decían, y yo me iba a meter en mi computador, decían esto. Sinceramente, me dejó mucho que esperar la clase, ¿no? Y nosotros súper ofendidos porque, claro, o sea, no, mucho que esperar. Por la forma del diálogo, eso de que quiero que busquen en esto y esto y esto, ¿no? Así, pero muy serio. Yo creo que la forma de introducir la lectura sería hablando con los estudiantes sobre sus estilos de vida de los apaches, pero comenzar por el estilo de vida de los alumnos, como destacar las características similares, cómo tienen ellos la ropa, la comida. Me pareció que les decía todo. Miren qué interesante. O sea, le está dando demasiados datos. Y al contrario de lo que uno podría esperar, ¿no? O sea, es como, no, es mucho. Les decía todo. Como que no daba espacio a compartir con los alumnos, que los niños podían compartir sus experiencias, sus vivencias. Como que me pareció demasiado tajante. O sea, me puse en la visión de un niño que no tuviera casa. Yo igual estuve en un colegio sin casa, estaba en hogares, y eso le hubiera dolido mucho al niño. O no hubiese enganchado en la actividad y no hubiese querido participar porque no se sentía representado. Ok, ¿y eso puede afectar la lectura? Esa parte sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al no sentirse parte de algo, le quita el interés. Si algo que no se relaciona con la vida del estudiante es algo que va a considerar que no le sirve, o que no lo representa, o que no lo toma en cuenta, y que toma en cuenta a otras personas en otra posición. Y eso, ¿qué afecta a la lectura? Quizás va a hacer que comprenda menos, porque no hay interés. Ese es un pedacito, ¿no? Y hay varios de ese estilo. Entonces, lo que yo quería compartirles para que discutiéramos luego es que se puede deducir de esto, de esa postura. Y es que esta concepción condiciona la acción del docente. ¿En qué se detiene? ¿Cómo se detiene? ¿Cuánto se detiene? Parte de las personas que discutían esto y que tenían una tendencia similar llegaban a esta conclusión. Hay que cambiar el texto. Pero es que, ¿y si tienen que aprender de los apaches? No, dijo uno. Yo lo cambiaría. ¿Y por cuál lo cambiaría? Por ejemplo, algo sobre los mapuches. Pero, ¿y si tienen que aprender de los apaches? No, es que no van a entenderlo. Así es que no. Eso quiere decir que los textos que no tienen relación directa con el estudiante, ¿no? No, porque si no los niños se van a morir.
Y entonces nuestra discusión posterior era, ¿eso quiere decir que si hay textos escolares no van a leer esos textos? ¿Y si son textos sobre las plantas? Porque hay que aprender de las plantas. Y no tiene que ver con un tema que a los niños les interese. No pueden leer sobre las plantas. Entonces, claro, estas concepciones que están aquí son súper intensas, muy intensas, y muchísimo más en los estudiantes de pregrado, pero también a los profesores. Cuando se lo preguntamos a los profesores, también nos decían lo mismo. De hecho, el título del texto que escribimos y que dice ahí, dice, cuando disfrazarse de oso no basta. Y era porque una profesora lo que decía era que para leer un texto que era de los hormigueros, lo mejor que había que hacer era disfrazarse de oso. Porque eso sí va a hacer que los niños pongan atención y entonces sí van a leer. Pero es que eso quiere decir que hay una noción entre entrar en el texto y terminar el texto. Como, y entre medio, ¿qué hay? Entonces, claro, disfrazarse de oso era un medio, un modo en que ella asumía, era una profesora que tenía muchos años de servicio, en que ella podía lograr que los niños, dados que se conectaban con la lectura, puesto que les motivaba, entonces iban a comprender mejor. Entonces es una noción de comprensión, una idea sobre la comprensión. Entonces, nosotras, después de ese estudio, nos dio esta idea de ese diagrama, que los profesores y las profesoras tienen una extraordinaria tendencia a quedarse en el antes de leer. Muy intensa. Y por lo tanto aquí toman en consideración muchas cosas, como si el texto es exigente o no, si acaso qué saben los niños de esto, y la capacidad del lector. Y allí también explorábamos en qué pensaba sobre los niños. No, es que los niños no van a poder. Entonces la noción sobre los niños, puesto que tienen poca experiencia lectora, era a priori muy determinista, ¿no? O sea, quiere decir que tú no puedes hacer que logren entender los apaches, porque como los niños no tienen experiencia, además saben poco sobre ese tema, entonces no pueden acceder al texto, hay que cambiar. ¿No? Entonces, esto es donde más se quedan. Y cuando hay que lograr hacer algo adentro del proceso, entre que entran al texto y terminan la noción de comprensión, que es cuando se les hace preguntas, se fijan que una de las quejas era, ¿les dice todo? Es porque, esto también se repetía en el estudio, es porque le está dando demasiados datos. Y cuando la regulación de la lectura es, vamos a hablar de esto, no es para pillarte, no es para emocionarte, puesto que vamos a ver si acaso encontramos lo que tú dices que vamos a encontrar. No, es preparar al lector para que cuando se encuentre con ellos sea claro. Acá hay uno de los elementos que quería encontrar y lo demás es secundario. Voy a dejarlo pasar. Eso ayuda a la elección de ideas centrales. Antes que decir a los niños esta es una estrategia para poder encontrar las ideas centrales, es más bien con la acción lograr dar a comprender cómo se encuentra una idea central. Porque los niños y las niñas, sobre todo de cursos chicos, digo yo desde tercero, cuarto, quinto básico, necesitan tener un experto que le ilumine el camino de lectura. No son capaces aún, y esos son estudios más cognitivos, no son capaces aún de percibir las indicaciones que le dan los textos. Por ejemplo, en síntesis, eso no lo ven. No lo ven. Lo pasan de largo. Es una información que no les hace detenerse ni tomar una acción distinta, así como cuando nosotros nos dicen oralmente, bueno, entonces, lo más importante, y nosotros nos ponemos la de mano, ¿no? Eso solo se percibe oralmente para el niño. Por eso que parte de la investigación que hemos seguido haciendo es ver si les sirven algunas ayudas. Una de esas son esa
esa textualización que hicimos de una clase, ¿no? De cómo hacer que los niños pongan atención a lo más importante. Entonces, en definitiva, tenemos que pensar si al ver que acá este fragmento, ¿no? Entre que entran al texto y leen, están solos, aunque se haga lectura intercalada, esto de leer un poquito y después busquemos la respuesta. Esa lectura intercalada sigue siendo una lectura sola, porque van a lo que venga. O sea, los niños no saben que no tienen que buscar el primer párrafo. Entonces, cuando hemos hecho lectura, estudio de las clases, los profesores, eso es un efecto, los profesores, como no han dicho lo que hay que buscar, entonces los niños, cuando se les preguntan, bueno, y entonces, ¿qué decía? ¿Cuál es la idea más importante? Silencio. Y aparece alguno. Los osos, ¿no? Un pedacito, así. Los osos, ya, los osos. ¿Y qué decía de los osos? Y va la palabra a otro. Los osos, y que comen muy bien. Los osos, que tienen un tipo de alimentación, empieza a elaborar, con esos pedacitos de información, empieza a elaborar la representación textual. Y finalmente, ¿quién la termina haciendo? El profesor. Entonces, el ejercicio de elaboración hace el profesor. Entonces, todo ejercicio lector termina elaborándolo el profesor. ¿Por qué? Porque los niños no saben para dónde tienen que poner atención. Entonces, es muy importante pensar, al ver esas clases, si estas concepciones no satisfacen desde el marco referencial. Porque eso es lo que está pasando. Les puedo pasar decenas de clases, todas van a ser lo mismo. Mucha intencionalidad al inicio, en medio vamos a hablar sobre esto, alguna activación de conocimiento previo, si es que no se van hacia otro lado, ¿no? Hemos tenido una oración, un texto de un camaleón. Salió un camaleón y decía, la adaptación de los seres vivos. Y terminaron hablando de Rapunzel. Primero básico. Entonces, no, segundo. ¿Por qué? Porque aparecía un camaleón y era la adaptación a los cambios, la adaptación de los seres vivos a los cambios del ambiente. Era un fragmento chiquitito, era un texto de ciencias naturales. Y hablaron de Rapunzel. Porque en Rapunzel, en la película, no sé si la recuerdan, aparece el camaleón. Sí, conocen el camaleón. Este es el camaleón. No era el momento, no era un ejemplo, era un ejemplo. Y ese ejemplo se llevó todo a la discusión. Entonces, además, no aprendieron sobre la adaptación de los seres vivos. ¿Eh? Entonces, esto que sucede es continuo. Eso, a mi juicio, y por lo que estamos estudiando con mucha gente, explica en buena medida por qué esa cantidad de lectura en el aula no tiene los efectos que quisieran. Porque se lee mucho. Si se lee mucho, y los hacen tanto esfuerzo, porque buscan los textos, los profesores. Buscan los textos, a veces adaptan los textos, se dan la gana de adaptar textos, porque son muy largos. Eligen textos funcionales, eligen textos reales. ¿Y qué hacen? Hablan al fin del texto. Les hacen la tarea de elaboración. Y los niños aprenden que cualquier cosa importa. Entonces, tenemos que estudiar qué necesitan nuestros niños y niñas. ¿Qué necesitan? Porque otro estudio que hicimos, uno de los últimos, es ver cuánto aprenden los niños cuando se les hace una mediación y les dice, a pesar de lo que decían los estudiantes, hacia dónde quieren. Vamos a ver eso, vamos a buscar eso, solo focalizar. Y por supuesto que tenían mejor resultado que cuando no se les daba. Es al estilo de motivar, ¿no? Entonces, ¿es que la motivación no sirve? No estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es que motivar no va. Eso es lo que quería comentar. Muy bien. Gracias, Andrea. Hemos aprendido muchísimo. Están muy buenos los ejemplos, además. Aquí abajo, ¿no?
Ya no lo sé. ¿Qué salió? Voy a compartir. Ahí apareció. Ahí aparece. Ahí. Y no, espérate, pero tenemos que irnos aquí primero para que nuestro público... Compartirlo. Ahí está. Ya. Entonces vamos a escuchar ahora a Mónica, quien es egresada del programa que nos va a contar sobre este trabajo. Buenas tardes. Mi trabajo fue el diseño y validación de una secuencia didáctica interdisciplinaria para trabajar la escritura inicial en primero básico en el marco del modelo equilibrado. El sustento teórico tiene que ver con el enfoque sociocultural, el modelo equilibrado, la escritura inicial y escribir a través del currículum. ¿Sí? La secuencia constaba en un inicio de 9 clases, donde los estudiantes de la clase número 1 partían reconociendo animales chilenos. Bueno, antes de continuar, la secuencia es para trabajar en el área de lenguaje y comunicación y ciencias naturales, juntos, ya objetivos de ambas asignaturas. Entonces, en la primera clase, ellos reconocían estos animales chilenos que habitan específicamente en la región del Maule. Ya se había trabajado la unidad de animales y de estos chilenos, cuáles son propios de la región donde nosotros vivimos. ¿Ya? En la segunda clase iban a describir aves de la región del Maule a través de diferentes imágenes de aves que encontramos en la región del Maule, que ellos pueden ver en el patio, cuando van de paseo o a algún lado, en la región donde vivimos, qué aves, cómo son, dónde viven, qué comen, según las imágenes que tenemos ahí a disposición. La idea en ambas clases es que ellos vayan haciendo listas y vayan tomando nota de qué cosas les va llamando la atención. Sí, en la clase 3, ellos ya se agrupan, bueno, están sentados en grupo, pero se agrupan para empezar a llevar a cabo su proyecto. Y eligen una de las aves que habíamos visto en la clase anterior y hacen un recuento de la información. Buscan en textos multimodales información sobre esa ave que a ellos les había gustado, completan un organizador gráfico con la información que tienen para estudiar sobre esa ave. Luego en la clase 4 vamos al género discursivo, que donde se va a aplicar este conocimiento, y en este caso es una infografía. Entonces comienzan a conocer qué es una infografía a través de la comprensión de diferentes infografías siguiendo la temática de animales chilenos. ¿Sí? Aquí también preguntas y respuestas. En la clase 5 leen comprensivamente de nuevo una infografía, pero esta vez ya viendo las características del género discursivo en sí. En la clase 6 planifican la escritura de la infografía como curso, se hace una planificación general para que esté tipo checklist, para que esté pegada en la sala de clase, que ellos puedan ir viendo en qué paso del proceso de escritura estamos. Seleccionan finalmente una de las aves que todos tenían y vamos viendo el por qué queremos escribir esta infografía. En el fondo, cuál es nuestra razón de que nuestra comunidad, en este caso, conozca sobre esta ave en particular, conociendo que estamos en un contexto donde hay harta caza de aves. ¿Ya? Y en la clase 7 ellos ya organizan la información que tienen, se determina qué información queremos dar a conocer y organizamos. De las clases anteriores, tenemos esta información, nos falta esta otra para buscarle y completar la información que falta. ¿Sí? Cada integrante del grupo tiene sus propias responsabilidades. En la clase 8 editan, editan la primera versión del texto, autoevalúan su escritura, como es un primero básico, que las palabras estén separadas, que comiencen con mayúsculas, que terminen en punto final, y que la letra sea entendible, ¿verdad?, legible, que sea entendible para otros. Luego reescriben este texto ya para armar el borrador de su infografía, cómo van a ordenar ellos los textos, las imágenes, etc. Para en la clase 9 revisar entre pares las infografías, intercambian las infografías, las revisan
Se modela en esta clase también cómo se hace esta retroalimentación entre pares para que sea diligente a la información que queremos entregar y que sus compañeros esperan recibir para armar la versión final. ¿Sí? Y respecto de esta primera versión de la secuencia didáctica, la validación arroja que en general es efectivamente pertinente, de acuerdo a la puntuación que desarrolla la escritura inicial, de acuerdo también al marco teórico con lo que dice Baeza et al, Ferreira-Tversky, Kaufman, ¿cierto? Donde los niños efectivamente escriben oraciones completas con letra legible, separando las palabras. Están ellos vivenciando la práctica social. Lo que dice una de las validadoras es que efectivamente al vivir el proceso de escritura, ellos están vivenciando lo que hace la gente que escribe infografías, que no sé, vemos cotidianamente en los consultorios, cuando vamos al doctor, etc. Entonces están pasando por esa práctica social, como nos indica Zavala, Baeza, Ferreira y Tversky, que en el fondo es la idea que la escuela prepare a los estudiantes desde pequeños para enfrentar el mundo que viene y lo que nos toque desarrollar más adelante y comprender también la información que nos presenta el mundo, ¿cierto? Y también destacan el escribir a través del currículum y que se integre el área de lenguaje y comunicación y ciencias naturales, ya que indican que favorece este aprendizaje interdisciplinario, que en el caso de Mada et al. Habla precisamente de lo que nombró, me parece, Graciela, también la profesora en algún momento, que a comprender y a escribir de las disciplinas, lo mejor es que se lea y se escriba en las disciplinas. Entonces, es cumplir un poco con eso. Y lo que sí se indica es que hay que tener ojo con los tiempos porque podría ser muy desafiante y habría que flexibilizar eso. ¿Ya? En cuanto a la pertinencia de la secuencia didáctica, se encuentra que efectivamente es pertinente, que el género discursivo está adecuado a primero básico, ya que son una infografía que tiene textos pequeños, ¿ya? Entonces, para primero básico estaría bien, más bien una oración, y sería principalmente que las habilidades de escritura también se estarían desarrollando, que tienen los andamiajes necesarios para que los estudiantes en primero básico, estamos hablando de aproximadamente julio, mitad de año, puedan en primero básico ya escribir este tipo de oraciones, ¿sí? Y la secuencia, hay un comentario aquí que dice que se comienza a trabajar la escritura desde la clase 4, pero vemos que en realidad desde la clase 1, a través de la escritura de listas, que como indica Kaufman et al, son parte de las actividades recomendadas para los primeros escritores, incluso en prebásica. ¿Ya? Sí, pues, nuevamente sale desafiante y que hay que considerar el tema del tiempo. ¿Sí? Respecto de la coherencia entre los elementos curriculares y las habilidades propuestas, se encuentra que efectivamente la secuencia es coherente, sí que hay que tener ojo en algunos ejemplos que se podrían fortalecer mejor para que queden claros qué es lo que se espera de los estudiantes. Y aquí hay comentarios encontrados entre las evaluadoras, donde una dice que quizás sería bueno hacer una autoevaluación antes de la clase 8, y otra dice que las formas de evaluación están bien distribuidas en la secuencia. Sí, respecto al diseño de la clase, los momentos de la clase también hacen alusión de que están como corresponden, ¿cierto? Que se usan listas, que hay cuadros de anticipación, que está el propósito de las actividades claro, que es bueno que en algunas clases, porque tanto en la clase donde se trabaja el género discursivo como en el de la planificación, van quedando en la sala de clases la estructura de la infografía, va quedando la planificación, entonces que son cosas que Kaufman destaca en su libro, para que los estudiantes puedan recurrir a esa información cuando la necesiten mientras se está desarrollando el proyecto. ¿Ya? Y con respecto al modelamiento, sí se hace el alcance que quizás hay que ser un poco más claro en algunas actividades, tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿Ya? Con respecto al uso del contexto, también se destaca que la secuencia está enmarcada en los conocimientos de la zona, y que las actividades se vinculen con el contexto rural en el que están las y los estudiantes. ¿Ya? Además, Polo y Quelati dicen que
para al momento de escribir, ese podría ser una buena motivación, que conozcan de cosas que saben, o sea, que escriban sobre cosas que saben. Entonces, es un elemento motivacional ahí importante para ellos. Con respecto al enfoque, la metacognición dice que se sugiere como hacer una revisión en algunas partes donde no queda claro, y que las actividades sí son propicias y despiertan el interés y la reflexión. Aquí Schwartz destaca que es súper importante en los procesos de escritura compartida, escritura interactiva, ir haciendo la reflexión con los estudiantes al momento de escribir. Entonces, estaríamos dentro de lo que dice la teoría. Con respecto a las interacciones, dice que se evidencia la participación activa de los estudiantes en las diferentes etapas, que estas interacciones están bien diseñadas para guiar y monitorear el aprendizaje. Y lo último, que el aprendizaje para todas y todos los estudiantes, dice que se respeta el ritmo de aprendizaje de todos y todas los estudiantes, favoreciendo el progreso de la escritura, y que en el fondo el modelo equilibrado va respetando ese proceso. Para poder hacer una tarea, no necesariamente tengo que hacer la anterior, puedo ir avanzando en la medida de lo que sé. ¿Ya? Con respecto a los ajustes, bueno, se ajustó el tiempo, se aumentaron clases para organizar y reorganizar bien las actividades, y para preparar el montaje final y exponerlo a la comunidad. En este caso, la escuela está al lado de un consultorio, entonces ponerlo ahí. Respecto de la metacognición y las explicaciones, se corrige también el guión para mejorar las preguntas de metacognición, para mejorar las explicaciones de algunas actividades para él o la docente que lo lleva a cabo, y sí se deja explícito que algunos términos como fuente, en el caso de la estructura de la infografía, y otros que tenían relación con la disciplina quedan porque es parte del metalenguaje. ¿Sí? Se ajusta el guión de la secuencia para aclarar la enseñanza explícita de los predictores y modelar también esto para que entre los estudiantes se puedan apoyar también. Estudiantes que son más aventajados pueden ayudar a sus otros compañeros. ¿Ya? Respecto de la toma de nota, uno de los comentarios decía que quizás era mejor hacerles preguntas porque eran muy pequeñitos para tomar nota, pero se queda con mejorar el explicarles a los y las estudiantes esto de tomar nota, ya que la idea de tomar nota es que ellos efectivamente escriban lo que les llama la atención. Si yo hago preguntas, voy a llevar el foco a lo que yo estoy preguntando. Y quizás yo pregunte algo y a ellos les llamó la atención otra cosa. Entonces va a quedar algo ahí sin ver. Y respecto a una reformulación de un objetivo, porque en la clase 4 las actividades no estaban relacionadas con la comprensión, sino que más bien con el conocimiento de la estructura del género discursivo. Entonces hubo ahí también un cambio al respecto. Y la conclusión sería que efectivamente la secuencia didáctica muestra que en general es pertinente y adecuada para trabajar en primero básico en el marco del modelo equilibrado, que realizando los ajustes, ampliando el tiempo de las clases, que aún así, como es una planificación, puede ser y seguir siendo ajustada de acuerdo a la realidad del profesor o profesora que la quiera poner en práctica, se puede seguir ajustando, que está en se ajustaron los enfoques de algunas actividades para que sea accesible y comprensible tanto para docentes como para estudiantes. Eso. Gracias, Mónica. Ahí pueden en café irnos a las preguntas. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a partir con la Camila, que Estaba en la otra pregunta. Voy a partir, no sé. No, mírenme que tenemos que es que tengo que compartir campaña.
Les vamos a pedir que guarden sus preguntas para que conversemos en el café. Y Allá arriba, frente al coche. esto, ya, vamos a escuchar el último trabajo entonces de la amiga. Y con eso. Gracias, Tania. Ya, buenas tardes. Hoy les presentaré una pequeña parte de mi proyecto para el magíster que se llama Hacia una educación compartida, colaboración negociada e interdisciplinariedad docente. Bueno, cabe destacar que cuando quise estudiar sobre la colaboración o el trabajo colaborativo, me di cuenta que era poco lo que se ha estudiado en el ámbito escolar respecto a colaboración e interdisciplinariedad. Sin embargo, algunos estudios mencionan que, bueno, pese a que se colabora poco, la colaboración alivia la carga docente y ayuda al desarrollo profesional docente. A partir de esto, quise explorar cómo se construye la colaboración negociada entre docentes de diferentes disciplinas, diseñar e implementar un proyecto interdisciplinario de ABP entre lenguaje y tecnología, con el propósito de fomentar habilidades de investigación en estudiantes de primer medio. A partir de esto, la pregunta guía que motivó la investigación es cómo el diseño interdisciplinario de un dispositivo didáctico de aprendizaje basado en proyectos promueve la colaboración negociada entre los docentes de lengua, literatura y tecnología. Les presentaré solo el objetivo general de esta investigación, que es explorar el proceso de colaboración negociada entre los docentes de lengua y literatura y tecnología a través del diseño e implementación de un dispositivo didáctico de aprendizaje basado en proyectos orientado al desarrollo de habilidades investigativas en un primer medio. La técnica de recolección de datos se hizo a partir de 3 fases principales. En la primera, se desarrolló una entrevista grupal con distintos profesores que hacen clase en un primer medio para conocer sus percepciones acerca del trabajo colaborativo e interdisciplinario. La segunda fase corresponde al diseño e implementación de la ABP, donde trabajó la profesora de lenguaje, que es investigadora profesora, Micas, y la profesora de tecnología, ya, donde creamos todo el diseño y la planificación conjunta de la ABP. Además, cada profe, luego de haber realizado una clase, llenaba una bitácora para ver las estrategias que resultaron. Este ABP consiste en que las estudiantes de primero tenían que ver un problema medioambiental y a partir de él crear un reportaje escrito y un reportaje audiovisual. Y por último, la última fase consistió en una reflexión conjunta entre las profesoras para ver las estrategias que resultaron y cómo se llevó a cabo la investigación. Les quiero compartir brevemente este instrumento, que es de elaboración propia, que es como el marco teórico, ¿cierto?, para poder analizar los resultados de la investigación. Tenemos primero el enfoque comunicativo, que es el paraguas de esta investigación, ya a partir de LOMA. Luego tenemos la interdisciplinariedad escolar a partir de la noción del ENOID, ya que abarca la cooperación y relación entre las disciplinas. Luego tenemos el trabajo colaborativo y la colaboración negociada de Navarra, ¿ya? Como resultado podemos decir que, bueno, estos resultados están enfocados a cada objetivo específico también de la investigación. Lo primero tiene que ver con las percepciones docentes frente al trabajo colaborativo interdisciplinario. Acá se hicieron 2 grupos para saber qué pensaban los profesores. La profesora de química mencionó que había realizado un trabajo colaborativo, pero que la prueba que ella hizo, que fue una prueba estandarizada, los resultados no fueron los óptimos. Acá podemos ver la coherencia, ¿cierto? Cuando trabajamos con disciplinas activas como una ABP, el qué enseñamos y el cómo evaluamos. El tiempo es un factor esencial que influye en la eficacia. Algunos profesores, la mayoría, dijeron que este puede incidir de manera negativa, puesto que los tiempos no son compartidos para realizar este tipo de proyectos. Sin embargo, una profesora, que es la profesora de lenguaje, otra profesora de lenguaje, dijo que el tiempo puede ser un factor positivo, puesto que ella no solo evalúa el producto, sino que el proceso. Entonces, generalmente las escuelas piden que uno tenga las notas en un tiempo determinado
y que a través de este trabajo también los profesores ponen en juego las habilidades que poseen, hay un aprendizaje a través de las metodologías de los pares, por ejemplo. El profesor de matemática plantea que no es llegar y hacer. Ya acá podemos ver cómo influye la colaboración negociada, puesto que para poder realizar un proyecto colaborativo es necesario que los profesores ajusten expectativas de acuerdo de qué se espera, qué esperan lograr, y que los docentes no refieran a la elaboración conjunta de la planificación. Ya, si bien ellos hablan de que han trabajado o que les parece interesante hacer trabajos interdisciplinarios, nunca menciona la idea de la planificación conjunta o crear instrumentos de evaluación de manera colaborativa. Respecto al diseño e implementación, estas son las sesiones de colaboración, la ruta que realizamos con la profesora de tecnología para llevar a cabo la colaboración negociada. Es fundamental que, bueno, en este caso, consideramos 6 sesiones para poder llevar a cabo la planificación, pensando en la ideación del proyecto, la planificación conjunta para establecer el número de sesiones, los objetivos del proyecto y los objetivos de las clases, las pautas, los instrumentos, se calibraron los criterios. En cada encuentro sí va evaluando el proceso de implementación. Ya, por ejemplo, en la primera sesión se establecieron los objetivos y los recursos que se iban a utilizar. En la segunda se definieron las clases, las estrategias. En la tercera se calibraron los criterios, porque nosotros pensamos que para poder hacer un trabajo colaborativo realmente teníamos que hacer todo en conjunto. Ya desde la planificación, y también quisimos evaluar de manera conjunta. Acordar evaluación conjunta, revisar los criterios de evaluación, y la última sesión sirvió para reflexionar sobre el proceso. Algunos facilitadores y obstaculizadores del trabajo colaborativo interdisciplinario, por ejemplo, tenemos como primer facilitador la comunicación fluida y la flexibilidad. Ya, esto fue fundamental, porque también es importante entender que la planificación no es rígida, sino que se va adecuando. De hecho, nosotros pensamos realizar 8 sesiones y tuvimos que hacer 12 porque, como fue en un primero medio, las estudiantes no sabían investigar y fue mucho más lento el proceso. Por otra parte, alivia la carga docente a través de la cooperación interdisciplinaria. Por ejemplo, yo no dominaba mucho las estrategias de edición. La profesora tuvo que extender sus pautas. Ella mencionaba que había trabajado de manera más que colaborativa, había hecho un proyecto, pero había ciertos elementos que ella no consideraba. Y también propicia el desarrollo profesional docente. Como obstaculizadores podemos hablar acerca de las instancias de coordinación, puesto que nosotros compartíamos una hora no lectiva que decidimos trabajar en el proyecto, pero muchas veces no podíamos juntarnos en ese momento, entonces teníamos que conversar a la hora de almuerzo, en los recreos, después de clase. Entonces eso produjo que fuéramos trabajando muy en la marcha. Ya a partir de eso también hubo un problema en la planificación, donde en un momento no nos pusimos de acuerdo en los contenidos en una clase de enseñanza. Por lo tanto, hubo un solapamiento. ¿Ya? Eso es súper importante para considerar en la planificación. Y también se hizo en un periodo corto. Y por último, se usó una plantilla de la unidad de currículo que, si bien nos sirvió mucho para guiarnos, esta no nos permitió desarrollar la planificación de manera extendida. Como conclusiones, es importante que cuando los profesores quieran colaborar o trabajar de manera interdisciplinaria, es necesario ser flexible, porque obviamente uno tiene que ir adecuando a las necesidades de las estudiantes o a las cosas que van emergiendo. También considerar la colaboración negociada a partir de la planificación, la evaluación. Es fundamental porque, por ejemplo, con la profesora, antes de elaborar el proyecto, teníamos que pensar qué íbamos a hacer, ajustar expectativas. Durante el proyecto hay que tener una actitud de flexibilidad respecto a las modificaciones, y después, yo creo que después es súper importante porque te permite reflexionar sobre las estrategias que resultaron, cómo abordarlo en una próxima ocasión, etc. Y el factor tiempo también que actúa como obstáculo y facilitador, producto de lo que mencioné anteriormente, ¿cierto? De que cuando no es compartido puede ser un obstáculo y facilitador
puesto que alivia de alguna manera o podría aliviar la carga docente. A partir de este trabajo, que tuvo hartas cosas, porque yo nunca había realizado un trabajo colaborativo interdisciplinario, entonces hubo cosas que no resultaron. Quise elaborar orientaciones didácticas para la colaboración negociada, que son algunos consejos. Estos son 10 puntos, pero los quise resumir. ¿Ya? Como por ejemplo, es fundamental que se explicite qué se espera del proyecto. Los profesores tienen que llegar a acuerdos, pero también es importante que los estudiantes sepan qué se va a realizar. Crear una ruta general, considerar los tiempos de reunión y ser súper realista, porque a veces uno espera hacer un gran proyecto y los tiempos son pocos. También pensar en la planificación, la creación de instrumentos evaluativos, entre otros. Establecer los contenidos, actitudes, habilidades que se desarrollarán, definir las prácticas de lectura y escritura que se realizarán de acuerdo a cada disciplina que participará del proyecto. En este sentido se realizó un reportaje y establecer los objetivos de aprendizaje de cada asignatura y los objetivos de cada sesión o clase. Y por último, comunicar el proyecto a los estudiantes. Muchísimas gracias. Estamos sobre la hora, entonces, más que hacer una ronda de preguntas, quisiera invitarnos a un cafecito. A quienes están ahí en forma virtual les agradecemos la conexión, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir.